Nosotros vamos a compartir la intervención que tuvo el senador nacional por Ciudad de Buenos Aires del bloque de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó. Intervino, la verdad, que en el tratamiento de la ley de emergencia en discapacidad, el rechazo del veto presidencial, intervino también en el tratamiento del proyecto de ley que reforma el tratamiento legislativo de los DNU y también en la cuestión de privilegios. No es común que el senador Martín Lustó intervenga en las cuestiones de privilegio, pero en esta oportunidad lo hizo y me parece importante compartir con la audiencia por lo que dijo Martín Lustó. ¿Lo compartimos, por favor? Gracias, presidente. Esta es una cuestión de privilegio contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Aparentemente, Argentina atraviesa un conflicto internacional con dos países, uno que es de los más militarizados de nuestra región, que es Venezuela, y el otro que es una potencia bélica a nivel mundial, que es la Federación Rusa. El conflicto es tan grande que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están siendo atacados con agentes de inteligencia que penetran en reuniones privadas y graban a los más altos funcionarios y tienen el objetivo de quebrar el núcleo familiar del presidente. Tan escalado está el conflicto que aparentemente llegaron a armar medios de comunicación propios y reclutaron a algunos de los periodistas más conocidos del país para trabajar para ellos. Seguro, alguno hasta podría pensar que los infiltraron hace 40 años y los hicieron trabajar paulatinamente en medios de comunicación para usarlos llegado el momento adecuado. Inclusive llegaron a un estratagema extraordinario que es infiltrar a una periodista transformada en diputada dentro de su propio partido político. Entonces, la verdad que es un ataque y una amenaza existencial que los argentinos parece que estamos sufriendo. Esto que es tan ridículo como suena es la historia detrás de la denuncia que hizo Patricia Bullrich tratando de amedrentar a medios y a periodistas. Esto es lo que parece que ella piensa. Y es lo que quiere que los argentinos creamos sin absolutamente ninguna prueba. ¿Por qué digo sin absolutamente ninguna prueba? Porque ¿saben qué frase usa en la denuncia? Proliferan versiones. Dice así, proliferan versiones. Y como proliferan versiones sobre todo esto, tiene que censurar a la prensa y amedrentar periodistas con allanamientos y con requisas. Hace 2 semanas ya que surgió el Carina Gate, ¿no? Los audios de Españolo con el escándalo de coimas que menciona a la hermana del presidente, a la secretaria de la presidencia, llevándose el 3% de las compras de medicamentos. Mientras el gobierno somete a aquellos que tienen una discapacidad a hacer colas interminables, a tener que viajar, muchas veces a no poder llegar, solo para poder seguir cobrando, mientras veta la ley de emergencia en discapacidad, mientras dicen que no hay plata, le roban. Y no es casualidad que ayer, en el acto en Moreno, el presidente otra vez haya cometido un furcio. Voy a leer lo que dijo. Dijo, en medio de una enorme catarata de insultos que repartía a diestra y siniestra: te rompen las piernas, compran muletas con sobreprecio y te exigen que le des las gracias. Llamativo que después de los audios el presidente elija para graficar la corrupción, la discapacidad y los sobreprecios. Pero bueno, estos actos fallidos, ya lo estudió Freud, ocurren cuando alguien no desea enfrentarse a una realidad que considera desagradable, y en particular los que son verbales es cuando una persona dice algo que es verdad, pero que no quiere admitir en ese momento. Se está hablando del 3%, pero las coimas son 8. Son 5 que venían del gobierno anterior, más 3 ahora que supuestamente van para Carina. Pero el desfalco es más grande, porque el que paga coimas está vendiendo con sobreprecios. Vimos que ahí hay una auditoría que dice que se compraron en la Andis medicamentos con sobreprecio del 28%. 28%. Y después dicen que no hay plata. ¿Cuál fue la reacción del gobierno? La reacción del gobierno no fue ponerse a disposición del juez, no fue investigar, no fue remover a los funcionarios que están siendo denunciados, sino aquel que está
grabado en un audio diciendo que los otros están robando. Y después fue mentir. Voy a dar ejemplo de las mentiras. El jefe de gabinete, nada más ni nada menos que el jefe de gabinete, dijo que Spagnolo era un hombre de la vicepresidenta, es decir, de la presidenta de este cuerpo. Después se detectó que Spagnolo entró a Olivos más veces que el propio Guillermo Francos. Un periodista amigo del gobierno dijo que Karina estaba tranquila porque ella le había pasado el área salud. Mentira, nunca la Andis dependió de la Secretaría General. Y en la caravana de Lomas de Zamora, el presidente dijo que todo esto era mentira y que iba a denunciar a Spagnolo. No hay ninguna denuncia sobre Spagnolo porque tienen miedo de que Spagnolo se convierta en un testigo protegido. El lunes, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, se presentó ante Marianello. Ya hemos hablado de Marañelo, perdón. Ya hemos hablado de un juez que tiene 8 denuncias. Voy a leer por qué. Tiene 8 denuncias por abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y uso indebido de recursos públicos. Parece un juez que puede estar condicionado, ¿no? Y obtuvo una cautelar. La cautelar es una prohibición que abarca a cualquier medio de comunicación y a cualquier formato de expresión para publicar los audios. No importa si es escrito, oral, nada. Pero el juez le dio todavía menos de lo que Karina Milei pidió. ¿Qué pidió Karina Milei? Que directamente ni siquiera la pudieran nombrar en relación a los audios. Eso pidió. Es decir, la secretaria general de la Presidencia de la Nación le pide a un juez que prohibiera a todos los medios hablar de ella. En su presentación, Karina Milei dice que esto podría dañar, lo repite una y otra vez, a su familia, puntualmente a mi hermano. Que es algo que también vimos ayer. ¿Qué dijo el presidente ayer? Leo. Trataron de acusarnos de chorros, su amigo, su abogado y el director de la Andis. Fueron contra nuestras vidas humanas y se metieron con mi hermana. Hay una concepción rara. Ellos son hermanos entre sí, está claro, pero para el resto de los argentinos son el presidente de la Nación y la secretaria general de la Presidencia de la Nación. Entonces tienen otra entidad y otra importancia los actos. Ya se ha dicho, la libertad de expresión es un derecho especialmente protegido en nuestra Constitución, porque tiene que ver con los valores democráticos y la forma republicana de gobierno. Voy a citar a la Corte Suprema para que se entienda cuán importante es la libertad de expresión. Dice, leo, entre las libertades que la Constitución consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo de que sin su resguardo existiría tan solo una democracia desmedrada o puramente nominal. La Constitución no solo protege a cualquiera en la libertad de expresión a que pueda publicar sus ideas, sino el derecho de la sociedad a estar informada y a conocer los actos de gobierno. Volvamos por un segundo a Bullrich. Bullrich se sumó ella misma a esta cruzada amedrentando a la prensa en una denuncia que aparentemente no conocía, ¿no? Que pedía un montón de cosas. Dijo, no, nosotros estamos buscando que se constituya la prueba. Voy a decir qué es lo que dice la ministra en esa denuncia. Primero, llamativo, califica los audios como jurídicamente inocuos y carentes de toda relevancia penal. La abogada Bullrich ya está diciendo que la prueba no es válida. Además, siempre es esto de ser ciertos, de no ser ciertos. Hay una conspiración para algo que no sabemos si es cierto. Armaron dos potencias, una potencia bélica regional y otra global, una mega conspiración sobre autos que no sabemos si son ciertos. ¿Qué pide en la denuncia? Voy a leer. Pide el allanamiento y secuestro de las oficinas y estudios del streaming Carnaval, la incautación de servidores, discos rígidos, consolas de edición, backups, planillas de programación y toda documentación relativa a la recepción y difusión de material. También pide allanar el domicilio de los periodistas junto con el secuestro de sus dispositivos electrónicos, computadoras, notebooks, teléfonos, discos externos, pendrive, etcétera, y toda documentación disponible. Dice, sin tener ninguna prueba, que esto es una operación de inteligencia no institucional, destinada a influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y de este modo influenciar el proceso electoral. Dice esto sobre audios que ella describe como no sabe si son ciertos o no, y además son jurídicamente inocuos y carentes de relevancia. Vaya
contradicción. La propia ministra admite que no sabe quiénes son los que grabaron los audios. Y voy a decir una cosa, la ministra de Seguridad, en lugar de andar persiguiendo periodistas, tendría que impedir que los funcionarios los graben. Para eso es la ministra de Seguridad. Este es el mundo al revés. La ministra de Seguridad no protege a los funcionarios, los graban y después denuncia a los periodistas. Entonces no sabe quiénes los grabaron, pero sabe que hay una conspiración rusa y venezolana. No sabe si son ciertos, sabe que son irrelevantes, pero hay una conspiración rusa y venezolana. Ya contestó la embajada rusa. La embajada rusa, voy a leer, dijo: lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno, subrayo, otro escándalo político interno, de gran repercusión mediática, nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa. Cuando el presidente insulta a un niño autista de 12 años, es un acto de libertad de expresión constitucionalmente protegida. Cuando un periodista da a conocer información sobre un entramado potencial de corrupción que involucra a un gobierno, es una conspiración internacional de dimensiones monumentales. ¿Alguien se da cuenta del disparate que es esto? Porque ellos lo repiten y lo repiten para tapar ¿qué? Los crímenes del fentanilo, el escándalo de corrupción, la situación económica. No suelo hacer cuestiones de privilegio, pero ya la sesión pasada pedí una. ¿Por qué? Porque se acababan de destapar los audios de Andis. Se acababa de destapar. ¿Sí? Hoy vuelvo a hacerlo porque esa misma situación se agravó. Porque, insisto, cada vez que tiene un problema, genera un escándalo nuevo, pero sobre todo más grave, más lesivo para la sociedad argentina y para nuestra forma de vivir en democracia, para tapar el anterior. Y como dije, mucho de esto creo que es para tapar lo del fentanilo, lo de las coimas y la situación económica. Muchas gracias. Bueno, esta fue la intervención que tuvo el senador nacional por Ciudad Autónoma de Buenos Aires del bloque de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó, en el espacio que se da en las sesiones para el tratamiento de cuestiones de privilegio. Impecable, realmente. Clarísimo. Bueno, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, señor Francisco Acosta, en la operación técnica, responsable también de la transmisión en vivo por el canal de YouTube de Dialogando con Liliana.